Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Ugarte, más conocido como El Profe, aquí en mi canal principal de historia, El Profe sobre Ruedas. Como bien saben, he publicado un libro de historia relacionado a la Guerra del Pacífico y para entender los conflictos que tuvo el Perú a lo largo de su historia, no solamente republicana, sino también virreinal o cuando fuimos un imperio como el Tahuantinsuyo, tenemos que entender que todo conflicto se tiene que sustentar de un proceso económico y político previo. Para entender una derrota o una victoria, hay que saber cómo se encontraban los pueblos que se van a enfrentar, en este caso los países que se van a enfrentar antes de la guerra, cómo estaba su economía, cómo estaba su sociedad, cómo se encontraba la política. Por eso en este video voy a explicar la economía de Chile, Bolivia y Perú antes de la guerra del salitre y su situación política. Acompáñame a verlo. En una guerra es muy importante la economía, pues de ella dependerá para que los países en conflicto puedan adquirir armas con que equipar a sus ejércitos y a sus escuadras. Sin dinero existen muy pocas posibilidades de obtener la victoria, y si se tiene un aliado, como fue en el caso de Bolivia, su aliado fue el Perú, se debe de procurar que éste se encuentre en las mejores condiciones bélicas, incluso mejores que uno. Esto no sucedió por parte de los aliados. Hablando de Bolivia y Perú, ambos países vivían una crisis enorme antes, durante y será peor después de la guerra. Por el lado de Chile, aunque no era un país rico, gozaba de una economía más sólida que la de Perú y la de Bolivia, y la inversión inglesa se hacía cada vez más imponente, pero sobre todo había madurado políticamente, un hecho que hasta el día de hoy no hemos podido lograr superar. Economía chilena antes de la Guerra del Pacífico. Este país había basado su economía principalmente en el cobre, la plata, el maíz y la lana. No era un país rico, pero tenía un puerto importante que competía con el puerto del Callao, Valparaíso. Desde este puerto enviaba trigo a Estados Unidos y Australia. Además, abastecía desde este punto las regiones de Tarapacá y Antofagasta. En ambas tenía capitales invertidos en salitreras importantes, asociados casi siempre con empresarios ingleses. En la región de Antofagasta, territorio boliviano, pero que Chile se lo había adjudicado desde 1842, había creado una imponente empresa salitrera, Compañía de Salitres y Ferrocarriles Antofagasta, cuyos dueños eran principalmente el chileno Agustín Edward Osadrón, dueño del Mercurio, con el 42% de la empresa, mientras que por otro lado estaba la empresa británica Casa Gibbs con el 29%. Esta era una empresa totalmente privada, aunque se encontraba en territorio boliviano. Existía un acuerdo que les permitía explotar el mineral en la zona, repartiendo las ganancias con el gobierno aymara. Chile también tenía salitre en el norte de su territorio, en Taltal, pero las cantidades eran ínfimas comparadas a las que poseía Bolivia en su costa y principalmente Perú en Tarapacá. La competencia era muy difícil para los empresarios mapuches e ingleses, por eso necesitaban de acuerdos que los exoneraran de nuevos impuestos para la explotación del nitrato. Por el lado político, desde 1831 hasta pasada la guerra, Chile eligió a sus presidentes democráticamente a través de las urnas. Prieto de 1831 hasta 1841, Bulnes hasta el 51, Montt hasta el 61, Pérez hasta el 71 y Errázuriz y Pinto hasta el 79. En 40 años tuvieron solo 4 mandatarios que siguieron una política en común a largo plazo, buscando afianzar la economía de su país, y por más diferencias ideológicas que los pudiera haber dividido, el progreso por su nación los unió. No hubo golpe de Estado en este periodo. El gobierno chileno se propuso una carrera armamentista, esencialmente naval, tanto así que para la guerra del salitre tendrá una flota incluso más poderosa que la de Estados Unidos. Una vez estallado el conflicto, Chile, adueñado del salitre de Bolivia, podrá hacer uso de los recursos salitreros de esta rica zona para comprar armas, y será más accesible incluso cuando se adueñe de Tarapacá. Economía boliviana antes de la Guerra del Pacífico. El principal problema que sufrió Bolivia desde su independencia fue la incomunicación. Si bien es cierto que poseía una salida al mar de más de 400 kilómetros, que no era reconocida por Chile, poblar esta zona le resultaba muy difícil por la necesidad de cruzar la cordillera de los Andes. Se les hacía mucho más sencillo utilizar territorio peruano para su comercio con el mar, la región de Tacna y principalmente el puerto de Arica, lo que era aprovechado por el Perú para cobrarle aranceles exorbitantes. La Paz carecía de telégrafo, por lo que se tenía que enviar las noticias a pie, de punto a punto, como lo hicieron los chasquis. Para viajar de su capital hacia Cobija, puerto que en su mejor época llegó a más de 1000 habitantes, se tenía que andar 15 días, y de aquí hasta Arica 5 o 6 días más. Sumado a esto, Bolivia estaba viviendo la verdadera apocalipsis: sequías, hambrunas, muertes y enfermedades, como la fiebre amarilla de 1869.
azotaban constantemente a este pobre país, además de los terremotos del 68 y del 77 en Cobija, este último acompañado de maremoto. Como suele pasar, los más pobres sufrieron las consecuencias de la naturaleza, principalmente los pescadores de la zona. Esto obligó al gobierno a elevar los impuestos de muchos productos, en especial el de los licores. Pero Bolivia también explotaba plata, estaño y salitre. Sin embargo, este último no contribuía en lo absoluto a la economía del país, pues la empresa que lo explotaba en Antofagasta, Caracoles y Mejillones, como ya hemos dicho antes, era chilena e inglesa. Y aunque hasta 1874 se repartían las ganancias, el nuevo tratado del 74 los exoneraba de impuestos. Además, los socios y el mismo presidente de la compañía se escudaban aduciendo haber invertido mucho dinero en la creación de un ferrocarril, caminos, estaciones de embarque, viviendas para los obreros, etc. Aseguraban que un pago adicional haría inviable el negocio del salitre. Momentos antes de estallar la guerra, Bolivia registraba un egreso de 2.741.040 pesos y un ingreso de 1.870.386 pesos, es decir, un faltante de 870.654 pesos. El último ministro de Hacienda del presidente Hilarión Daza, Doria Medino, aseguró que el 14 de febrero, cuando Chile desembarcó en Antofagasta para iniciar la guerra, solo existía en las arcas fiscales 20.000 pesos por cobrar. Pero no solo en la economía sufría Bolivia una inestabilidad, sino en la misma política. El gobierno de Daza era inestable. Desde Puno, Casimiro Corral conspiraba contra su mandato y desde La Paz se descubrieron manejos subversivos de Belisario Salinas y Federico Lafave. Cuando Chile le declara la guerra al Perú, toda la costa de Bolivia ya estaba bajo el mandato mapuche. Economía peruana antes de la Guerra del Pacífico. Habiendo sido la cuna del virreinato español, ya desde el año de 1872, nuestro primer presidente civil, Manuel Pardo, nos va a declarar en bancarrota. Nuestra economía había descansado casi 30 años en la explotación del guano, desde 1840 hasta 1870. En vez de crecer gracias a esta veleidad de las aves que reposaban en la costa de nuestro territorio y que nos bendecían con su excremento, los gobernantes nos terminaron endeudando de tal manera que hasta los días de hoy seguimos pagando las consecuencias. El guano estaba muy mal administrado. No lo vendía el Estado, sino que eran empresarios privados llamados consignatarios quienes lo explotaban y exportaban. Ellos cobraban una comisión por este trabajo que excedía el 35% del dinero restante, iba para las arcas del gobierno. Sin embargo, retrasaban el pago del producto de la venta, quedándose con el dinero que ya les pertenecía. Para ellos era un negocio rentable, mientras que el Perú se hundía en una miseria grosera. Pero en realidad la mala administración y el endeudamiento llegaron con nuestra independencia. Pagamos millones de pesos a Chile, nos apoyó con 4.000 soldados en nuestra emancipación, a la Gran Colombia por la fase final de la independencia, batalla de Ayacucho y Junín. Al mismo Bolívar le obsequió nuestro Congreso 1 millón de pesos. Solo Argentina se compadeció de nosotros ignorando el pago de la deuda. En realidad fueron muy pocos soldados argentinos que vinieron con San Martín, aproximadamente 600 mulatos. Años más tarde nos endeudaremos con empresarios ingleses. Como nuestros gobernantes administraban pésimamente nuestra economía, para pagar la deuda se prestaban de otros o vendían la deuda. Se prestó dinero para construir ferrocarriles, contrato Dreyfus de 1869, para la guerra con España de 1866, para las guerras civiles, para las luchas caudillísticas, etc. El Perú era relativamente un país joven, tenía muy pocos años de ser independiente y tal como un muchacho de 18 años que ya tiene acceso a crédito, se endeudó con todo lo que su línea crediticia se lo permitió, pues era inmaduro. No sabía de tasas de intereses ni le importaba saber. Nuestro país actuó exactamente igual. Para pagar las deudas atrasadas, muchas veces el Estado recurría a los consignatarios, quienes fungían de usureros ejemplares. El presidente José Balta, por medio de su ministro Nicolás de Piérola, firmará en 1869 el famoso contrato Dreyfus, cediéndole a la empresa judío-francesa 2 millones de toneladas de guano. Ellos se comprometieron en pagar la deuda que teníamos hasta entonces, además de abonarnos una serie de pagos adelantados. Aunque el panorama parecía atractivo, terminamos repitiendo los errores del pasado, salir de una deuda para entrar a otra. En marzo de 1870 nos endeudaríamos con un poco más de 59 millones de soles para la construcción de ferrocarriles. En julio de 1871 otros 75 millones para irrigación de la costa y más ferrocarriles. Nadie niega que los ferrocarriles fueran necesarios, pero se contaba con las ganancias que generaran para pagar las deudas que se hacía el Estado para su construcción.
nunca se alcanzó ese objetivo. El Perú siguió endeudándose cada vez más. Sumado a esto, la corrupción que envolvió la construcción de los ferrocarriles fue insultante. Según el médico de Maine, Middendorf, quien escribió un libro titulado Perú, el ingeniero norteamericano había apuntado en una agenda todos los sobornos que pagó para poder ganar las licitaciones ferroviarias. Muy parecido a lo de Odebrecht el día de hoy. La corrupción no es exclusiva de esta época. Según el profesor Alfonso Quirós, en su extraordinario libro Historia de la corrupción del Perú, asegura que esta corrupción condujo al Perú a la bancarrota, siendo tachado por la prensa británica como un país delincuente, y asusó la intervención de Chile para cobrarse la deuda de capitales británicos. En 1872, el presidente Manuel Pardo, en su discurso y después de la rebelión de los hermanos Gutiérrez, declaró la economía del Perú en bancarrota. Habíamos llegado a un punto insostenible. El precio del guano había descendido y los países a quienes les vendíamos este fertilizante ahora preferían el salitre. El gobierno puso sus ojos en Tarapacá, región del sur de nuestro país, donde se encontraban los más grandes yacimientos de salitre del mundo, 3 veces más ricos que los que Chile explotaba en Antofagasta, Bolivia. Desde entonces el Perú se preocupó por dominar el precio del salitre, compitiendo directamente con empresarios chilenos y evitando la política expansionista de Chile. Cuando este país no declara oficialmente la guerra, nuestro gobierno no contaba con fondos suficientes para la compra de armamento. Estábamos atrasados en nuestros pagos y nadie se atrevía a prestarle dinero a un país moroso como el nuestro. La población, invadida por el entusiasmo y el patriotismo, se prestó a colaborar con lo que tenía en su alcance. Muchas mujeres de Lima se cortaron las trenzas y vendieron a quien más dinero le daba por ellas en señal de amor por su patria. Las señoras de la alta sociedad realizaron tómbolas. Se ofreció todo lo que viniera del mayor valor simbólico, pero muchas veces resultaban ser objetos de poco valor material. Esto mostraba el compromiso de la guerra por parte de los peruanos de aquellos años. Los empleados públicos donaron parte de su sueldo y los pensionistas hasta el 20% de sus pensiones. Incluso los monasterios y conventos alcanzaron el Estado el 25% de sus rentas. Esto lo pueden encontrar en el libro de Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, tomo 8, página 257 del Diario El Comercio. Esta fue la situación económica de Perú, Chile y Bolivia antes de la Guerra del Pacífico. Ya sabes, le puedes dar me gusta a este video, unirte en la opción que está debajo del video para poder colaborarnos con un aporte voluntario y seguir apoyando la cultura de este canal, que vamos a seguir subiendo más videos. Muchas gracias y conmigo será hasta un próximo video.